Hola, hoy me preguntas cómo se comenta un texto literario. Te traigo en este primer tutorial el método y lo voy a desarrollar en 3 tutoriales. Esta es la primera entonces de las 3 partes dedicadas al método del comentario literario. El método que vamos a seguir es el famosísimo método, protocolo de los profesores de literatura y lingüística Fernando Lázaro Carreter y Evaristo Correa Calderón en su libro titulado ¿Cómo se comenta un texto literario?, publicado en la editorial Cátedra en 1974. Antes de detallarnos lo que es un comentario literario, ambos profesores de literatura y lingüística nos advierten de los 3 peligros que acechan al alumno a la hora de hacer un comentario literario. El primer peligro va a ser la paráfrasis. Mira, vamos a entrar al DRAE como acrónimo del diccionario de la Real Academia Española para buscar qué significa exactamente la paráfrasis. Bueno, la definición nos indica que la paráfrasis es la explicación o interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro o inteligible. Bueno, ¿ves cómo esta interpretación amplificativa queda prohibida a la hora de llevar a cabo un comentario? Bueno, de paso aprovecho para enseñarte que si tengo derecho a enseñarte esta pantalla con la reproducción de una página del DRAE. No sé si la Real Academia me va a multar, lo que sería una gran injusticia, pero bueno, de paso aprovecho para enseñarte esta muy buena herramienta. Bueno, volvamos ahora a nuestro protocolo. Bueno, y el segundo peligro que acecha al alumno es el texto como pretexto. Me explico. Bueno, ambos profesores nos explican que servirse del texto para hacer alarde de unos conocimientos histórico-literarios, ejemplo, si te toca explicar un texto ambientado en la España franquista, por ejemplo, de los años 60. Si te lanzas a explicar lo que fue el franquismo, lo que era la España de aquellos años, estás equivocado. Es decir, que te sirves del texto como un pretexto. No, lo que tú tienes que hacer es centrarte en el contenido de ese texto para explicarlo como texto literario. Bueno, y el tercer peligro va a ser el resumen. Lanzarse a resumir el texto, resumir la historia, no puede equivaler a un comentario literario. En cambio, lo que sí es un comentario. El comentario consiste en identificar lo que dice el autor o la autora y cómo lo dice, relacionar el fondo y la forma. La lectura atenta del pasaje. Tendremos a continuación la localización. Seguiremos por la determinación del tema y la determinación de la estructura. La quinta fase será el análisis propiamente dicho del texto y acabaremos, bueno, aquí he puesto el número 6, pero bueno, será la conclusión, es decir, que básicamente son 5 fases y terminaremos, remataremos el comentario con la conclusión. Bueno, tu primer objetivo va a ser la comprensión del sentido literal del texto. Ten a mano el diccionario, el DRAE, por ejemplo, como te lo enseñé anteriormente, y si lo entras a tus favoritos vas a ganar tiempo, efectivamente, y tu primer entonces objetivo va a ser el sentido, comprender el sentido literal, es decir que en esta fase importará la comprensión y en ningún caso la interpretación. No se trata de interpretar a estas alturas de la lectura. Bueno, una vez hayas terminado esta lectura, aquí,
Y te recuerdo, como dicen Lázaro Carreter y Correa Calderón, que esta lectura atenta busca centrarse en el sentido literal, porque el comentario será tanto mejor cuanto más hayas leído el texto y cuanto mejor hayas entendido el contenido del texto. Es decir, que ahí se trata de identificar la forma para poder centrarte después en, en el fondo, ¿sí? Bueno, a continuación, bueno, vamos a seguir con la localización y vamos a explicar en qué consiste esta localización. Mira, vamos a entrar otra vez al DRAE, buscaremos qué significa la voz, la voz de localización, ¿sí? Y mira, acción y efecto de localizar. Bueno, y veremos aquí efectivamente que se va a tratar de localizar de distintas maneras. Bueno, primero vas a tener que ver efectivamente si se trata de un fragmento o si se trata de un texto independiente. Me explico. Bueno, el texto que vas a explicar puede proceder de una obra completa, de una obra íntegra que hayas estudiado en clase o estés estudiando. Bueno, y ten en cuenta que si se trata de un fragmento sacado de una obra completa, vas a tener que situar dicho fragmento en el contenido del capítulo, en todo caso en el contenido de la obra completa, y vas a tener que precisar de qué manera se inserta este fragmento en la historia global que se cuenta o en la obra global que se estudia. ¿Por qué? Porque como dicen los profesores Lázaro Carreter y Correa Calderón, todas las partes son solidarias y se relacionan entre sí. Bueno, sigamos ahora, si te parece, si se trata de otra posibilidad y si el profesor te pide comentar un texto independiente. Aquí lo tienes, el texto independiente. Bueno, si se trata de comentar un texto independiente, pues evidentemente no vas a poder localizarlo dentro de toda la obra, sencillamente porque no la conoces. Bueno, completemos ahora esta localización. Bueno, vas a fijarte en el paratexto. ¿Qué es el paratexto? Son todas aquellas indicaciones que vienen a completar el texto propiamente dicho, como, por ejemplo, el título de la obra, el nombre del autor o de la autora, alguna fecha, algún subtítulo. Muchísimas veces lo que pasa es que a raíz del nombre del autor o de la autora podrás localizar el texto de la siguiente manera. Bueno, primero, por la organización tipográfica del texto, vas a poder determinar, por ejemplo, si se trata de una de poesía, de lírica, de un poema. Bueno, es decir que ves cómo la localización dentro de algún género literario accesible. Vas a poder determinar si se trata de poesía, teatro, novela, cuento. Dicho de otra forma, si se trata de teatro, lírica o narrativa. Bien, después vas a proceder. Mira, sigamos aquí con nuestro protocolo. Aquí vamos a usar una flecha, ¿ves? Bueno, y vas a poder localizar también el texto con una localización que puede ser una localización, aquí, una localización histórica. Bueno, me explico. Vas a proceder, gracias al paratexto, es decir, la indicación de alguna fecha, la indicación del nombre del autor, vas a poder proceder muchísimas veces a una periodización, es decir, una localización dentro de un marco cronológico. Y con esta localización cronológica, seguro que vas a poder definir otra localización vinculada con una corriente literaria. ¿Por qué? Desde el punto de vista cronológico, y a partir del punto de vista cronológico vas a poder identificar la corriente literaria. Pongamos otro ejemplo. Bueno, el profesor te pide el comentario de un poema de Cernuda. Bueno, y
bueno, el paratexto te indica que efectivamente Cernuda escribió allá por los años 30. Muchísimas veces te ayuda mucho el paratexto. Bueno, entonces, si resumimos, bueno, vimos la mitad del pasaje. Bueno, ten a mano el diccionario y, bueno, acuérdate de que tu objetivo todavía no es interpretar. No vas a interpretar el texto hasta una fase posterior. Bueno, y vas a tener que localizar el texto con una localización, bueno, que puede ser una localización efectivamente dentro de la obra completa, estudiado todo el libro, una localización que puede ser temática, una localización que puede ser cronológica, una localización dentro de alguna corriente literaria y también una localización de esta obra dentro de la obra global del autor. Bueno, ves cómo has cumplido entonces con los dos requisitos previos a las fases posteriores. Bueno, por hoy me despido y pues nada, nos vemos la semana que viene para el segundo tutorial, es decir, que será la segunda parte. Muchísimas gracias por tu visita y muchísimas gracias por tu atención. Hasta la semana que viene. Adiós.